Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. A continuación les vamos a hablar del sistema nervioso central y cómo es estructurado. Este trabajo fue elaborado por Dayana Correa y mi persona Gabriela Castillo. El sistema nervioso central está compuesto por diferentes partes. Cada una de ellas, bien de forma individual o en conjunto, influyen en la conducta de una persona. Ahora bien, el origen del cerebro está determinado por una célula madre, la cual tiene una propiedad renovadora. Esa célula madre se subdivide en dos, que son las células neurales y las neurogliales. Dentro de las neurales se pueden distinguir bien las células bipolares y las sensitivas. Además, esto es lo que nos lleva a determinar que el sistema nervioso está compuesto bien por neuronas motoras, sensitivas y neuronas del cerebro. Las sensitivas son las que llevan la información hacia el cerebro, las motoras son las que llevan la información del cerebro y la médula espinal hacia los músculos, y las neuronas del cerebro son aquellas que asocian ambas actividades. Por otro lado, también debemos diferenciar que hay tres tipos de sustancias en el cerebro. Está la sustancia gris, la sustancia blanca y la sustancia reticular. Estas sustancias las podemos observar si hacemos un corte en el cerebro. Por ejemplo, la reticular es aquella que se encarga del despertar o del dormir. Luego está la sustancia blanca, es aquella que está formada por un conjunto de axones, en la cual establece una serie de conexiones con otras neuronas que se encuentran en otras áreas, y la sustancia gris es aquella que se caracteriza por su color marrón. Ahora bien, por otro lado, también debemos diferenciar lo que es un núcleo, lo que es un nervio y lo que es un tracto. Un núcleo es un conjunto bien diferenciado de cuerpos celulares. Un tracto es un conjunto de axones que se extiende desde un núcleo. Entonces, son los que llevan la información de un lado a otro, pero dentro del sistema nervioso central. Luego está el nervio. El nervio son bien las fibras, los tractos, y llevan la información que entra y que sale del sistema nervioso central. Otro punto importante de estudio es la postura de los neuroanalistas a la hora de estudiar la estructura del cerebro. Ellos se han centrado en 4 enfoques. El enfoque comparativo estudia la evolución del cerebro, es decir, desde una célula primitiva hasta una neurona, es decir, las nuevas conexiones que se han venido dando, y por ello se ha establecido una relación entre el sistema nervioso central y la conducta de las personas. El enfoque evolutivo. El enfoque evolutivo es aquel que se centra en los cambios que se han venido dando tanto en la estructura, en el tamaño, a medida que hemos ido evolucionando como seres humanos. Por tanto, por ejemplo, un individuo con un cerebro maduro necesitará una cierta cantidad de mielina para que éste sea eficiente. Por otro lado está el enfoque citoarquitectónico, estudia la arquitectura celular, es decir, la estructura y la distribución en el cerebro. Luego está el enfoque funcional, busca averiguar la función de cada área del cerebro a través de observaciones de la conducta después de una... Yo procederé a hablarles sobre la médula espinal. Diremos que la médula espinal es un conducto formado por células nerviosas que se divide en segmentos. Cada segmento tiene una función diferente e independiente y se interactúan a través de las fibras. Diremos que en la estructura de la médula espinal está formado por 30 segmentos que se dividen en 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sarcos. Cada uno de ellos tiene una función diferente. Las 8 cervicales lo que hacen es controlar la parte posterior de la médula espinal. Los 12 dorsales lo que hacen es controlar el tronco de la médula espinal. Los 5 lumbares lo que hacen es controlar la parte inferior de la médula espinal, que serían los pies, las piernas y los arcos. Diremos que si hacemos una disección en la columna vertebral, podremos encontrar la parte exterior y la parte interior de la médula espinal. En la parte exterior se encuentra la sustancia blanca, y en la parte inferior se encuentra la sustancia gris. Después pasaremos a hablar sobre las funciones de la médula espinal. Para hablar sobre las funciones de la médula espinal tenemos que explicar la investigación que hizo Magendie. Magendie hizo una disección entre 2 cachorros y se dio cuenta en la disección que en el asta posterior, si la diseccionaba, había una lesión en las sensaciones, y si se diseccionaba la parte
posterior y va a haber una lesión en los movimientos. Y esto ayudó mucho a los neurólogos para darse cuenta que podían haber tanto lesiones, tanto de movimiento como tanto de motoras como sensitivas. Ahora hablaremos sobre el dolor referido. El dolor referido, para que lo entendamos, sería, por ejemplo, cuando sufrimos sobre el corazón, para que nos vaya a dar un infarto al corazón, primeramente nos va a doler el brazo izquierdo. Entonces, tenemos ya, de esta manera, los médicos, al ver que hay un dolor referido, se dan cuenta que va a haber un infarto al corazón. También diremos que si en la médula espinal hay una disección, por ejemplo, en la parte inferior y afecta a las piernas, se las conoce a esta enfermedad como personas tetraplégicas. Y si hay una disección tanto en la parte inferior como en la superior, es decir, las piernas y los brazos, a esas personas se las conoce como la enfermedad cuadraplégica. También hablaremos sobre los movimientos específicos de la médula espinal. Solamente ellos son los que controlan estos movimientos específicos. También se los conoce como movimientos reflejos. Y diremos que están provocados por estímulos sensitivos. Estos estímulos sensitivos pueden variar, pueden ser a través de la presión, de la temperatura, del tacto o del dolor, y todos ellos están interconectados a través de las fibras. Y por último, para decir de la médula espinal, diremos que si hay alguna lesión en la médula espinal, tiene que haber algo que haya ocurrido, algún problema entre médula y cerebro. Es el cerebro de los mamíferos más complejos que existe. Se diferencia de los demás cerebros porque se puede apreciar que tiene dos hemisferios de gran tamaño, aparte de cuatro bolsas que se denominan ventrículos. Otra parte importante del cerebro es el tronco encefálico, en el cual se producen procesos mucho más complejos que en la médula espinal. Responde a estímulos externos, además que es el encargado de algunas actividades que el individuo realiza, como pueden ser caminar, correr o la conducta sexual. Además, interviene y regula las actividades como alimentarse, dormir, la sed o la vigilia. Se distingue en tres partes: el diencéfalo, dentro de él está el tálamo, que es el encargado de llevar y de distribuir la información en la corteza cerebral. Luego está el epitálamo, en el cual está la glándula pineal encargada del ritmo cardíaco. Luego está el hipotálamo, es el encargado de algunos aspectos de la conducta motivada. Luego está el cerebro medio. El cerebro medio es el encargado de la audición y de la visión. Luego está el cerebro posterior, es el encargado del equilibrio y el movimiento. Una parte que lo distingue de los demás es el cerebelo. El cerebelo es el encargado de la coordinación, además del aprendizaje de algunos movimientos hábiles. Un daño en el cerebelo ocasionaría un trastorno en el equilibrio. En el medio del tronco encefálico se produce una mezcla de núcleos. Esta mezcla de núcleos es lo que se denomina formación reticular, que es la encargada de controlar la vigilia. Ahora pasaremos a hablar sobre los lóbulos límbicos y los ganglios basales. El lóbulo límbico, decimos que el sistema límbico es un sistema del cerebro que interviene en las funciones de la memoria. También el sistema límbico influye mucho en la capacidad espacial del cerebro. Como podremos observar, los ganglios basales son un conjunto de estructuras localizadas debajo de las regiones anteriores de la neocorteza. Aquí podemos observar un ganglio basal en el que se forman por el núcleo caudal, el putamen y el globo pálido. Todos ellos forman lo que serían los ganglios basales. Entonces, diremos que estas estructuras forman un circuito que se relacionan con la corteza cerebral. El núcleo caudado, como podemos ver, envía información al putamen y el putamen le envía información al glóbulo pálido. Y de aquí, toda esta información que hayan obtenido se la envían al tálamo.
y desde ahí se la envía hacia las áreas motoras de la corteza. Los ganglios basales también se interactúan entre sí a través de la sustancia negra, que como podemos observar está aquí. La función de los ganglios basales sería que la lesión, una de las funciones que tienen los ganglios basales es que si en todo caso hubiera alguna lesión, lo que ocurriría es que se puede producir un cambio en lo motor, en el sistema, en el movimiento. También puede haber un cambio en las conductas y también en los hábitos. Ahora pasaremos a hablar sobre la protección del cerebro. Como podemos observar en esta imagen, se divide en diferentes capas. El cerebro está protegido, como sabremos, por el cráneo y por las membranas gruesas, que son la dura madre, la arcanoide y la pia madre. El espacio subaracnoideo nos dice que contiene líquido cefalorraquídeo, que como lo podemos ver está aquí. El siguiente tema que vamos a tocar es la corteza cerebral. La corteza cerebral, también conocida como capa celular externa, contiene también la neocorteza, que significa corteza nueva. Diremos que la corteza cerebral comprende el 80% del volumen del cerebro y también tiene una área de 2.500 centímetros cuadrados. Diremos que también está compuesta por 6 capas celulares y también, como podemos observar, tiene varios pliegues. Estos pliegues sirven para que pueda entrar dentro del cráneo. Ahora pasaremos a hablar sobre los hemisferios y los lóbulos. Como todos sabemos, el cerebro se divide en 2 hemisferios, que son el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, divididos por la línea longitudinal. A su vez, estos hemisferios se dividen en lóbulos, que son el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Después pasaremos a hablar sobre las fisuras, los surcos y las circunvoluciones. La superficie arrugada está formada por hendiduras y protuberancias. Dentro de las hendiduras encontramos fisuras y surcos. Los surcos sería lo que sería menos profundo y las fisuras lo más profundo que podemos ver dentro de la corteza cerebral. En las circunvoluciones diremos que el lóbulo frontal tiene 4 circunvoluciones. El lóbulo temporal tendría 3 circunvoluciones, el lóbulo parietal tendría 5 circunvoluciones y el lóbulo occipital no tiene ninguna. Ahora pasaremos a hablar sobre la organización de las conductas según sus aferencias y eferencias. Las aferencias significa la entrada de información y eferencias la salida de información. Las entradas de información, es decir, las aferencias, son transmitidas por los núcleos talámicos. Estas ubicaciones se presentan en el mapa de proyección. Se divide también a su vez en 3 áreas, que serían proyección primaria, proyección secundaria y proyección terciaria. También diremos que las funciones del lóbulo frontal sería función motora, el lóbulo temporal sería la función auditiva y el lóbulo parietal tiene como función la sensitiva y el lóbulo occipital, su función es la visual. Luego pasaré a explicar la organización celular en la corteza. Lo que nos dice es que la corteza se la puede dividir en diferentes áreas según las agrupaciones celulares. Los mapas de la corteza también se los conoce como mapas circoarquitectónicos. Dice que las neuronas de la neocorteza están compuestas por 6 capas celulares, que a su vez se dividen en 3 grupos.
pues entonces diríamos que la capa 1, 2 y 3 tiene como función la función asociativa. La capa 4 tiene la función sensitiva y la capa 5 y 6 tiene la función motora. También nos explica sobre el mapa de Brodmann. El mapa de Brodmann lo que hizo es que dividió el cerebro en surcos. En el surco central y examinó las mitades anterior y posterior. Entonces se dio cuenta que habían como una formulación de células y a cada una las fue enumerando. O sea, cada una de estas tenía un numerito. Pero el mapa de Brodmann no es totalmente fiable, puesto que ahora en la actualidad se han encontrado nuevas agrupaciones celulares. En las conexiones entre áreas corticales, diríamos que la neocorteza está interconectada por axones y son 3. Serían las conexiones cortas, conexiones largas y las conexiones interesféricas. Las conexiones cortas lo que hacen es unir una parte de un lóbulo con otra parte de otro lóbulo. Las conexiones largas lo que hacen es unir el lóbulo entero con otro lóbulo y en cambio las conexiones interesféricas lo que hacen es unir los puntos controladores o también conocidos como homotópicos. Si alguna de estas conexiones que les he dicho antes se dañara, lo que produciría son trastornos o lesiones.